exterior, que es el ámbito fundamental de CACIPRA. O sea, no solo certificamos origen a las exportaciones argentinas desde hace más de 50 años, sino que desde el año 91 tenemos un Instituto Superior Educativo donde se reciben futuros coleguitas. Y desde el año pasado tenemos la Escuela de Negocios, que en realidad es el mismo ámbito donde dimos los cursos de educación continua, pero que nos pareció propio bautizarlo Escuela de Negocios. Y en ese marco es que la inquietud se hizo este ciclo que tenemos todos los miércoles a las 11 de la mañana para no solo tenernos al día con la cuestión comercio exterior en cuarentena, sino contenernos y ver qué hacemos, pero siempre parados en el comercio exterior. Así que, Alfredo, muchísimas gracias. Te escuchamos muy atentamente. Gracias, Gonzalo. Bueno, voy a apagar la otra cámara porque por las dudas tengo el plan B. Si se me Ajá, corta... nosotros no teníamos. Bueno, les cuento, ya conseguí un nuevo oficio, en 25 minutos fui a una casa de electricidad, armé un alargue, me pedí a un vecino un equipo electrógeno, fui a comprar el líquido para la mezcla para la nafta, decí que tenía nafta porque tengo cortadora de pasto, así que en 25 prácticamente resolví bien argento un problema que pensé que me desbordaba. Así que estoy un poco transpirado porque todo eso corriendo, pero bueno, acá estamos. Un gusto de estar aquí en esta invitación que me hace CACIPRA, y en particular que tengo aquí Laura, Rodrigo y toda la gente que acompaña a esta institución tan prestigiosa que todos nos referenciamos de alguna manera con algunos documentos que siempre están poniendo a disposición y las conferencias tan interesantes que la verdad, siendo uno profesional, siempre uno está recopilando y tomando esas iniciativas como propias, ¿no? Contribuyen mucho a la formación de nuestros profesionales, de nuestros futuros también profesionales, y es un orgullo estar aquí compartiendo lo que puedo transmitirles, ¿no? de mi experiencia, de la docencia en la Universidad Nacional de Quilmes, donde estoy ya hace bastantes años, en la UBA y en la Universidad Provincial del Sudoeste, en nuestra ciudad de Bahía Blanca y la región sur de la provincia de Buenos Aires también, que hacen un esfuerzo tremendo para llevar la educación a distintas localidades. Así que bueno, un poco el objetivo, ¿me podés compartir para compartir el objetivo de hoy? Es también transmitirles la experiencia propia, particularmente como exportador, porque así fue como yo empecé a trabajar en todo el tema del análisis y precios de exportación. Yo ahora les quería compartir un poquito, como dicen los españoles, ¿no? La hoja de ruta. A ver si, ahí están, sí, ahí ya pueden ver la pantalla, a ver si está toda su expresión. No, no está en toda su expresión. No, sí. Ahora sí. Como... Ay, pero esperen que porque yo tengo dos pantallas, entonces me voy a poner una pantalla a ustedes, y de la otra pantalla el PowerPoint. Bien. No me permite, pero... si, no, porque vemos sí. la columna de la izquierda, tal vez ponerlo como ver presentación. Bueno, para que a ver, vamos a ver. Si se puede, si no, no importa. Sí, porque toqué algo, como uno a veces se pone a innovar en el Zoom, y no sé, cuando voy a ampliar, así. ahí no lo pueden ver todo, ¿no? En realidad no sé, que sí, digan en el chat. No, de hecho no lo estoy viendo. Lo veo yo en mi pantalla ampliado, pero no lo veo en el teléfono mío que está ampliado. Lamentablemente, bueno, no quiero hacerles perder mucho tiempo, y de todos modos van a poder ver bien la pantalla de todo lo que vamos a ir desarrollando. Ahí está, ahí se puede, perfecto. Ahí se puede, ¿no? Sí. Bueno, disculpen. Bien, vamos a ir pasando entonces a la siguiente pantalla. Bien, ahí está un poco, como les decía, la hoja de ruta, ¿no? De mi trayecto, tanto en comercio exterior como también académico.
Yo actualmente estoy dirigiendo 2 maestrías, una en la Universidad Nacional de Quilmes y otra como subdirector en la maestría en comercio, en gestión empresaria de negocios internacionales en la Facultad de Económicas de la UBA. Y también he desarrollado una tecnicatura en gestión empresaria del comercio exterior y régimen tributario en la Universidad Provincial del Sudoeste, ¿no? Donde también, bueno, ahí doy clases en Carmen de Patagones, en Tres Arroyos, en Punta Alta, en distintas localidades, y ahora en Dorrego estoy dando. Así que bueno, conozco un poquito, aprovecho siempre a conocer empresarios, cámaras, municipios, que es tan interesante porque, bueno, quizás no siempre están los profesionales en alguna de esas localidades, y ahí estamos tratando de llevar profesionales para que se queden ahí trabajando, para que se queden ahí emprendiendo y asistiendo a cantidad de empresas que son las que realmente producen y agregan valor a nuestro PBI, ¿no? Y eso es lo que más necesitamos, gente emprendedora con ganas de trabajar, cámaras que los asistan, municipios que acompañen con sus políticas, y obviamente un gobierno nacional activo en el desarrollo de las políticas de promoción del comercio exterior, que es lo que más necesitamos en este momento. Bueno, y ahora también estoy trabajando, asistiendo a 2 empresas que son familiares en el área de la minería, y de todo lo que tiene que ver con exploración de acuíferos, y les desarrollo todo el área de comercio exterior y desarrollo de negocios a estas 2 empresas, Aguartec y Hidrobar, con la empresa Legendary, que es la que estoy trabajando también en consultorías con una empresa en Portugal. En fin, es un poquito mi pasatiempo, bastante activo, con muchas cosas y muy entretenido, y muy contento de trabajar con gente que la verdad aporta mucho a la actividad productiva y a la académica también, porque como habrán visto tengo un fuerte arraigo en lo académico también. Espero que sea amena la charla, y obviamente a todos, si quieren en algún momento levantar el micrófono, me preguntan, con Laura estábamos tratando que esto sea una jornada, un encuentro bien distendido, en el que puedan sacarse las inquietudes que tienen y aprovechen este momento, ¿no? Más allá de que están siempre abiertos los canales de CACIPRA, con prestigiosos profesionales y colegas que siempre ayudan a todas las inquietudes que puedan llegar a tener. Esta es un poco la organización, el esquema que tenía pensado para la charla de hoy. Vamos a empezar, porque no hay que desaprovechar el tiempo, vamos a empezar a ver las políticas, ¿no? Cómo uno define la estrategia, ¿no? El precio, siempre detrás del precio hay una estrategia. No podemos concebir un precio de exportación como un dato nada más, ¿no? Que existe un dato, existe un dato. ¿Por qué? Porque hay un método, hay una fórmula que vamos a implementar, pero ese procedimiento que vamos a llevar a cabo solamente es un dato. Nada más que eso. No hay que dejarse llevar si es muy bajo, si es muy alto, si lo podemos poner en práctica o no lo podemos poner en práctica. Lo que tenemos que tener muy nosotros en claro es la estrategia que vamos a definir en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por eso, nosotros, el dato que obtenemos de ese procedimiento que llevamos adelante es la información que nos provee en base a otros datos que vamos a ir recolectando de nuestra competencia, del el consumidor, de otros actores, como les decía, que locales y en el exterior, que están compitiendo con nuestro producto, y en base a eso vamos a definir una política de precios. Entonces, por eso considero la exportación como un punto de inicio y el trayecto como base de información para la toma de decisiones y adecuación de la política de precios de la empresa. Y la política de precios, como menciono acá, la política de precios estará sujeta a posibles adecuaciones en función del mercado objetivo y la capacidad que yo tenga para negociar. No digo con el consumidor que no se negocie con el consumidor, lo que yo puedo negociar es con los retails o con la cadena de distribución, con los proveedores de servicios, con quienes me proveen de insumos, etc. Voy a abrir el chat porque quizás me hacen alguna preguntita, y puedo responder inmediatamente, o Laura, Igual, ¿me ayudas? sí, yo te ayudo. Mejor, porque si no me distraigo mucho con tantas cosas que quiero comentar. Sí, dale. Bien, disculpen, vamos por aquí. Entonces, en el tema de nosotros, cuando fijamos una estrategia
de exportación, ¿no? Tenemos que definir un plan, ¿no? Como bien mencionó ahí, ¿no? Es el primer punto. Nosotros vamos a salir a exportar, tenemos que definir una cantidad de cosas que ya vamos a ir mencionando un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, pero tenemos que tener un plan. No podemos salir a exportar si no definimos un plan, si no concientizamos a nuestro personal, si no convencemos a nuestros accionistas, porque en algún momento es un boomerang, se agotan los esfuerzos que llevan adelante quienes toman las decisiones, y si no está acompañado por toda la estructura y la organización de la empresa, en el corto plazo se va a resentir esa decisión, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es ese plan y los objetivos que queremos alcanzar de desarrollo de nuestra empresa y de los mercados que nosotros queremos abordar con nuestras estrategias de exportación, internacionalización, posicionamiento, etc. Y después también al lugar donde queremos. Yo lo que a veces veo es que me encuentro con empresas, y me ha pasado a mí personalmente, les cuento, no lo digo nuevamente por tomar otros casos, he cometido muchos errores, y por suerte, por eso me ha permitido aprender muchísimo, y pagando costos también, pagando costos económicos y de tiempo que no se recupera. Uno tiene que saber decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo he leído muchos textos, he escuchado a muchos profesionales, y me dicen, hay que empezar por los mercados más cercanos. Y yo les digo, depende, yo he exportado a Taiwán, más lejos, con una cultura tan diferente que, wow. Ahora, después hay que sostenerlo, ¿no? Es como la publicidad que en algunos supermercados te dicen, lo importante no es que compres, sino que vuelva. La primera exportación es solamente un dato, es un indicio de que alguien está interesado, el tema es que después te sigan comprando, porque si no te siguen comprando, algo ocurrió, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre un test y una empatía, buscar la empatía con nuestro potencial cliente que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y por eso yo pongo acá, ¿no? Estas cuestiones que me parece que son claves: acciones, decisiones, objetivos, lugar y tiempo. Tenemos que decir, bueno, si en este tiempo todos estos esfuerzos no se materializan en resultados, bueno, redefinamos nuestra estrategia. Hay que redefinir, hay que tener la mente abierta para que nosotros realmente tengamos la capacidad de decir, estamos equivocados o estamos perdiendo el rumbo, hacia dónde hay que orientar los esfuerzos. Ustedes bien saben, el Marketing Mix, los que han leído algunos textos o escuchado a tantos referentes, es una conjunción de elementos que nos permiten no perder ese rumbo, ¿no? Nosotros tenemos que saber sobre precio, promoción, mercado y producto. Son, digamos, también hay otras cuestiones más, ¿no?, atender. Pero yo creo que en estos cuatro grandes conceptos hay una cantidad. Bueno, yo aquí señalé las que se me fueron ocurriendo y algunas sacando de algunos textos, que son las más importantes, ¿no? En el precio, que es lo que vamos a trabajar hoy, porque no nos da el tiempo para bajar cada uno. Cada uno de estos es un curso de 3 meses, ¿no? Y todos ellos hacen una carrera de marketing, de comercio internacional y tantas otras cosas, ¿no? Pero a nosotros lo que sí tenemos que definir es identificar nuestros productos. No podemos exportar toda la gama de nuestros productos, salvo que tengamos las condiciones y la calidad y los volúmenes para sostenerlos en el tiempo, sin por ello perder las ventas en nuestro mercado interno y las de otros mercados. Tenemos que ser conscientes. Por eso, a mí me lo decía un amigo que desarrolla estrategias de e-commerce, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es cantidad, un producto, listo, se vende ese producto, avisamos, es un producto, o 100 toneladas, 1000 toneladas, lo que fuere, ¿no? Uno no puede decir, pongo un producto y después tenés 5 en stock, y necesitas 6 meses para producir el resto, ¿no? Se le caen directamente todos los potenciales clientes y van a acudir a otro, y eso es una pérdida de confianza que nosotros estamos reflejando, y de seriedad hacia quien nos podría llegar a comprar. Lo perdemos, si estamos hablando en el marco internacional, ¿no? Si es más cercano, quizás podamos volver a frecuentarlo, ¿no? Pero no podemos perder oportunidades, ¿no?, cuando conseguimos diseñar una estrategia, porque posiblemente son muchos los que ofrecen en el mundo, y tenemos que ser muy profesionales en lo que estamos proporcionando. Otra cuestión también, tiempo atrás escuché unas charlas pero muy interesantes de inteligencia comercial. A todos les sugiero empezar a adentrarse un poco en el mundo de la inteligencia comercial,
qué herramientas existen, si quieren, no sé si se puede mencionar algunas empresas, pero a ver, me imagino que muchos de acá trabajan con algunas de ellas y otros quisieran saber. No estamos en un canal de televisión, estamos en un espacio que justamente lo que buscamos es decirles qué hacemos nosotros para tratar de estar cerca de nuestros potenciales compradores y de los mercados. ¿Se puede decir, Pablo, algunas de ellas? Bien, Gnosis, por ejemplo, es una herramienta muy conocida, Penta Transaction, TradeMap, que lo ofrece el Instituto de Comercio Internacional de la Organización Mundial de Comercio. Yo he hecho trabajos muy interesantes en Polonia con bodegas de vino y conseguí información, no se imaginan lo interesante, sí a nivel de 6 dígitos en lo que es la posición arancelaria. De hecho, me das pie, perdón que te interrumpa, pero me das pie porque dentro de 2 miércoles, o sea, el miércoles que viene no el otro, va a hablar una persona de la Cámara de Comercio Internacional que nos va a mostrar la herramienta, no solamente TradeMap, sino todas las herramientas que tienen de búsqueda de información gratuitas. Me diste pie y aprovecho para promocionar. Excelente, y ahí estaré, Laura. A ver, como les digo, yo también soy un alumno permanente, constante de estas actividades, porque siempre nos ayudan mucho a saber cómo estamos ubicados, ¿no? Después también definir, ¿no?, las políticas de descuentos, en función de qué cantidades, qué contratos podemos desarrollar con el tiempo. Es muy difícil de realizar contratos en el comercio internacional. Conozco muy poquitas empresas, pero muy poquitas empresas que han conseguido un contrato, pero particularmente por las características de nuestro mercado, ¿no? Y a los mercados también que normalmente las empresas argentinas acceden con sus ventas. En fin, vamos a seguir con algunas otras cuestiones. De alguna manera, a ver si pasó, sí. Este slide refleja un poco lo que ustedes ya han visto seguramente en algunas charlas, jornadas, la ilusión del iceberg, ¿no? Lo que vemos, pero lo que está por detrás de eso, ¿no? El escenario que está por detrás, que es tan importante o más importante que lo que se puede ver, ¿no? Y hay cuestiones que tienen que ver con los factores endógenos y factores exógenos. Los endógenos son los que de alguna manera tenemos control, podemos modificar, podemos tener alguna injerencia, y los factores exógenos son los que escapan a nuestra posibilidad de influenciar, ¿no?, prácticamente. Y ahí es donde yo creo que está el meollo de la cuestión, ¿no?, el valor, ¿no?, el valor, el estatus que le damos nosotros con un producto de venta a cualquier potencial cliente, e incluso una red de distribución de productos, ¿no? La percepción que ellos tienen de la calidad de nuestro producto y de la satisfacción que tienen cuando consumen o cuando nos compran. No tiene que ser el consumidor, a lo mejor es una red de distribución que se siente muy confiada con el prestigio de nuestra marca, con la continuidad, los servicios postventa, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso nosotros tenemos que en nuestra estrategia tenerlo muy claro. Tenemos que armar un plan de exportación y definir y escribir sobre estas cuestiones. Yo lo que siempre les digo cuando me acerco a alguna empresa, alguna cámara, es escriban, tienen que sentarse porque tienen que tener ideas claras. Si ustedes van a exportar y no pueden en un papel, en un Excel, en un Word, definir y escribir los siguientes puntos que yo se los voy trazando, es que no tienen claro qué quieren hacer en sus vidas. Y en algún momento, cuando les venga alguna dificultad, no van a tener un plan, como el que nos pasó hoy, ¿no? Un plan B. Tienen que tener un plan B. Tienen que saber a quién le puedo pedir un grupo de electrógeno si se me corta la luz. Bueno, y eso pasa en la vida diaria también, ¿no? O sea, bueno, me ha pasado con un cliente, hace muy poquito, en la minería, en la empresa en que yo estoy trabajando. Se nos agotó el stock. Vino una empresa minera, nosotros traíamos todo de Portugal, y parte estábamos empezando a comprar en Chile. Se nos compraron todo el stock que habíamos comprado prácticamente para 3, 4 meses, y una minera importante nos compró todo el stock. ¡Wow! Nos quedamos en stock. Bueno, la empresa me dice, no tengas problema, me llevo muy bien con mi competencia porque nos apoyamos mutuamente. Estas cosas pasan. A veces te compran 2, 3 contenedores porque salió un nuevo proyecto y no pueden esperar a que vos le estés abasteciendo con 300 metros, 500 metros, sino que te compran directamente todo lo que tengas porque saben que de ahí en adelante van a seguir incluso explorando y produciendo. Bueno, lo que le hicimos fue, compramos directamente a una empresa competidora nuestra,
porque hay una asociación ahí entre ellos, hay una cuestión de cordialidad, ¿no?, entre ellos, y salimos inmediatamente a hacer un pedido. Y este año, por ejemplo, antes de la asunción del nuevo gobierno, por cuestiones temores a que a lo mejor las cuestiones de las importaciones se podrían llegar a endurecer, salimos a comprar todo lo que compramos el año pasado. Yo me acuerdo en diciembre, el 1 de diciembre ya había colocado todas las CIMES y ingresamos los pedidos, las órdenes de compra, de todo lo que compramos en el 2019, lo compramos para el 2020. Y bueno, tenemos este problema ahora, ¿no? Pero bueno, ya está, ya se hizo la compra, les sobra stock, y las proyecciones en la minería, dentro de todo, en lo que es exploración, va a seguir desarrollándose porque es uno de los sectores esenciales, independientemente de que el consumo a nivel internacional se ha hecho trizas, ¿no? Pero bueno, esperemos que el 2021 sea un mejor año que el presente y pidámosle disculpas al 2019, ¿no?, como dicen muchos. Bien. Acá, perdón, me pasé. No, esto ya lo había pasado. Sí, disculpen, porque como estoy con el otro. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, porque yo quiero ir al Excel, que es lo que más me interesa, que es lo que les va a tratar de compartir. Quiero compartir con ustedes estas cuestiones. Bien, en cuanto a la fijación de precios, es un proceso estable y sistémico, ¿no? Hay una diferencia en lo que es método y fijación de precios. El método es el método de una cuenta, porque la verdad, cuando uno calcula el precio de exportación, es un cálculo numérico a través de un coeficiente que obviamente tiene intrínseco una cantidad de conceptos que se derivan de las normativas, ¿eh? O sea, no es solamente por arriba los componentes expresados en unidades monetarias y en el denominador los componentes expresados en porcentajes en relación al precio FOB. Sí, es eso en términos matemáticos. Si bien un matemático me lo resuelve sin saber absolutamente nada, o si un niño de mi hijo que tiene 11 años me lo puede resolver esa cuenta, pero no entiende de dónde surgen las cuestiones y la dinámica que tiene ello del cambio, ¿no? Porque nosotros, en este país tan particular que tenemos y que tanto queremos, tenemos estas cuestiones en el comercio exterior. Cada 2 o 3 meses nos van cambiando las variables y tenemos que acomodarnos sobre ellas para definir las nuevas políticas de precios, las estrategias de comercialización, de estoqueo y de fusión también, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, la política de precios es otra cosa totalmente separada de lo que es el método de cálculo del precio de exportación, ¿no? Yo se los mencionaba un poquito al principio, la política o la fijación, la estrategia de fijación de precios es algo dinámico, que es lo que vamos a ver en un ratito cuando empecemos a ver las slides siguientes. Ahora, en cuanto a los criterios de fijación de precios, fíjense las distintas características o las distintas posibilidades, que se ve tan chiquitito, ¿no? Lo ven muy chiquito, ¿no? Sí. Yo lo leo, pero bueno, está chiquito. Haciendo mucha fuerza. No importa, después vamos a mandar la presentación para que lo Sí. puedan leer. Sí. A ver, yo lo que puedo hacer es, si me permiten, como tengo 2 monitores, un segundito, voy a apagar un monitor, quizás eso hace que se vaya todo en PowerPoint, y quizás lo pueda aumentar. Lo que sí no les voy a ver los rostros, pero no hay problema. Acá igual dicen que se ve bien, ¿eh? Sí. ¿Ahí lo ven? Sí, me dicen que se ve bien. Ahí creo que tiene la pantalla completa, yo lo veo en mi celular completo. ¿Laura? No, completo no. Ahora solo se ve por costos totales netos de desembolso. Claro, porque voy pasando de a una. Ah, listo, entonces sí. Perfecto, ahí está, quedó como pensaba un poco. Lo que sí no me veo, pero no importa. Ahí está, No los veo a ustedes. Dale, perfecto, gracias. Bien, entonces, nosotros tenemos varias posibilidades de definir nuestros criterios, ¿no? En la fijación de precios. La primera es por costos totales netos de desembolsos, es decir, calculamos todos nuestros costos fijos y sobre eso estimamos una utilidad, un beneficio bruto o neto, en general es bruto, porque después hay que aplicar todos los tributos o los impuestos locales, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque y todo eso, ¿no? Ahí es como pueden ver. Después tenemos por costos variables, esta política
puede ser sostenida, yo diría, en el corto y mediano plazo, porque es trasladar exportaciones a costos marginales también que se le llama, ¿no? Traslado solamente mis costos variables, pero los costos de estar en el negocio, o sea, los costos fijos, esos los distribuyo en otras operaciones que a lo mejor tienen un proceso mucho más maduro, ¿no? de posicionamiento en el mercado, y que obviamente me permiten trasladar, inflando obviamente los precios en los otros sectores o mercados a los que yo destino parte de mis ventas. Ahora, ¿por qué les decía que esto tiene patas cortas, como también podríamos decir, o una estrategia de corto y mediano plazo? Primero porque el otro día me lo discutía una persona que yo di una charla, me dice, eso no es dumping. Le digo, mirá, en términos de lo que se define como dumping, es una práctica desleal. Ahora, es desleal siempre y cuando generes un perjuicio. Si no generas ningún perjuicio a ningún actor relevante en ese mercado, no vas a tener problema. O sea, productor en el mercado de destino. El problema es cuando vos con esta estrategia de solamente exportar a costos marginales, generás un daño a algún productor que te van a decir, bueno, tus productos están siendo vendidos en el mercado de destino a un precio menor al que vos vendés ese producto en tu mercado de origen. Pero bueno, la empresa hay que ver si la empresa con las cantidades que envía y permite acceder a un mercado para que su producto sea conocido, para que los distintos retails conozcan las características y la nobleza del producto, uno pueda ir ganando posicionamiento con la información precisa para darle que en el corto plazo o mediano plazo tendrán que hacer algunos ajustes porque lo que se está buscando es una estrategia de posicionamiento de ingreso a ese mercado. Después la que vamos a ver nosotros es el por margen de utilidad sobre el precio, FOB. Eso es lo que define la fórmula que vamos a trabajar nosotros, es decir, que el precio el que nosotros estamos dando como dato, ¿no? Sobre ese se calcula la utilidad y por eso tenemos que hacer nuestra conocida fórmula. Después tenemos por imitación de la competencia, esto es seguir, bueno, muchas veces pasa con los commodities, en el que nosotros no podemos influenciar o cambiar, ¿no? El precio, incluso si colocamos toda nuestra producción, así tampoco movemos el amperímetro de cómo se definen los precios, ¿no? Por penetración en el mercado, ahí, bueno, Dell Computer lo que ha intentado hacer fue eliminar todos los retailers que hay en el medio y ser ellos directamente los vendedores, incluso con customización de producto. Vos comprás los productos de acuerdo a las condiciones que quieras tener el producto o las características que quieras tener en tu producto, ¿no? Después tenemos también por tamizado, desnatado, eso se llama estrategia de precios altos para conocer cómo se comporta la demanda, y a medida que vamos viendo de cómo se comporta la demanda, podemos generar una disminución en los precios con distintas estrategias, sin que sea tan denotada, ¿no? Una estrategia de que fuimos muy arriba para después poder bajar. Por ejemplo, el S20 que compite con tantos otros equipos de telefonía, celulares, smartphone, ha hecho esta estrategia y se ha posicionado muy bien, primero con la característica de sus productos, con la innovación permanente y la confianza que le da a sus consumidores. Y después tenemos por posicionamiento predominante en el mercado, marcas desde ya que más que destacadas, Apple, Ferrari, Victoria's Secret, etc. No se vende el producto, sino que lo que se vende es el concepto, ¿no? El deseo de poder consumir ese producto. Esa es la estrategia que está por detrás, ¿no? Y que se ha ganado ese espacio. En cuanto a Incoterms, yo creo que todos son bastante conocedores de los Incoterms, pero más allá de que lo quiero mencionar, porque justamente cuando uno habla de precios, justamente las cláusulas de los Incoterms, que son un conjunto de reglas de uso común en el comercio internacional, que definen los términos comerciales relativos a los contratos de compraventa internacional, en donde se describen o se denotan cuáles son las obligaciones que tiene el exportador, también sus derechos, y también lo mismo de la contraparte, cuáles son las obligaciones que tienen con el vendedor y cuáles son sus derechos de reclamos ante situaciones particulares, ¿no? En relación a la entrega de la mercadería, ¿no? Bien, Incoterms, que tiene que ver International Commercial Terms. Bien, ¿y qué nos permite a nosotros los Incoterms? Primero el alcance. Si yo digo
nos resume, digamos, en 3 palabras, por ejemplo, como FOB o FCA, Free Carrier, nos permite saber el alcance que tiene, la dimensión que tiene cuando yo defino esa política, esa regla, perdón, no quise decir, dije mal, política, esa condición de venta. Sé que ese producto, con todos los costos inherentes, hasta el lugar de entrega. Un ejemplo, me pasó a mí con un exportador brasilero, ¿no?, que le comprábamos. Nos cotiza, nos manda la mercadería, un mes y medio más tarde, más o menos había pasado un mes y medio, me llaman de la empresa, mira, Alfredo, nos llegó esta factura, y nos decía que escribía, despachante de aduana, flete interno, seguro interno. Yo digo, rechazarla, decirle que no, directamente no se la pagamos. Bueno, y de vuelta, tuvimos que acceder al final porque la verdad estábamos generando una muy, muy buena relación con este proveedor de Brasil, pero yo lo llamé y le dije, tomá, mi primera reacción fue, le mandé los 5 terms, leí los 5 terms. Obviamente se enojó, se estalló, me querían acogotar, porque se ofendió. Y yo le dije, nosotros definimos una condición FCA, era por transporte terrestre. Ojo también, muchas veces ocurre que te mandan, o te cotizan una condición FOB, terrestre. No es posible. O sea, posible es, pero está mal. Para eso hay reglas Incoterms que son específicas para un medio de transporte, como FOB para el marítimo, y otras reglas que son específicas para medios de transporte aéreo, terrestre o ferrocarril. Y en ese caso sería FCA, en el caso que yo definí. Entonces yo dije, no te tengo de por qué. Yo, cuando me cotizaste en condiciones FCA, yo daba por descontado que estaba el seguro local, que estaban los tu despachante, y que estaba el flete local. Con lo cual, debería desestimar esta factura, asumir vos el error, y cotizarme la próxima vez un poco más, asumiendo nosotros si compramos o no compramos a ese precio, ¿no? Por eso, acá, delimitan entrega, riesgos, gastos, documentos, derechos y obligaciones, y disminuyen los riesgos de conflicto e interpretaciones. Es claro, no hay que discutir, cuando es FOB y no es FOB más algo más o menos algo, ¿no? Aquí están, esto lo pueden bajar de internet, obviamente yo también lo hice, y se los comparto en el slide, pero está en con el cuadro de Incoterms y lo pueden encontrar. Bien, interrogantes. Me gustó mucho esta cara, porque es la cara que a veces uno le pone cuando le está preguntando a algunos colegas o empresarios, y empieza a hacer preguntas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿a qué precio debo cotizar? Esa es la cara que me pongo yo cuando ¿a qué precio tengo que cotizar? Primero tengo que conocer el conjunto, ¿no? Del negocio, del producto, del mercado, a cuánto estaría dispuesto a pagar el competidor, a cuánto vende la competencia. O sea, sin eso no puedo definir mi precio, solamente hago una cuenta y punto, ¿no? Pero yo después puedo mejorar y definir mi política de precios en función de estas cuestiones. ¿Cuál es el lenguaje adecuado? A ver, quizás aquí en este encuentro que tenemos hoy, y por favor interrúmpanme porque yo hablo como una máquina, en el lenguaje no todos lo conocen, entonces anímense los que no, y pregunten, ¿a qué te referís con lenguaje? Por ejemplo, yo pongo el lenguaje, bueno, el lenguaje habitual serían los Incoterms, ¿no? Y qué documentos vamos a precisar. Por ejemplo, cuando digo cuál es la posición arancelaria, alguno puede no saber qué es una posición arancelaria, y está en todo su derecho de no saberlo, ¿no? Para eso hay especialistas que se ocupan de clasificar. Bueno, la posición arancelaria tiene que ver con la descripción, ¿no? O la nomenclatura que tiene el producto en la NSM, o en el sistema armonizado, que es la base madre de nuestra nomenclatura común Mercosur. Todos los productos tienen una numeración que es 6 dígitos, que viene con el sistema armonizado, y después, de acuerdo a procesos de integración que pudiesen acontecer, o el propio país, le van agregando dígitos, respetando, se llama la marcha sistemática lógica, respetando la metodología para poder identificar y desagregar el producto en todo el sistema armonizado. Entonces, mi producto solo se clasifica y únicamente se clasifica en una única posición arancelaria. No hay posibilidad de que se pueda clasificar en 2 posiciones arancelarias. Para eso tengo las reglas interpretativas del sistema armonizado. Y cuando no es así, recurro a la aduana y inicio una resolución
resolución de clasificación arancelaria y sobre esa me remito cada vez que haya algún inconveniente. Lo clasificaron ustedes, muchachos, esta es la posición que va, y ahí no hay vuelta atrás. Ahora, ¿yo puedo cometer errores? Sí, y también puede haber interpretaciones, porque justamente las aduanas, en el área de verificación y valoración, de clasificación o de valoración, tienen sus sectores, sus ramos especializados, que son expertos. Puede haber un químico, un farmacéutico, un experto en textil, ¿no? que son los que conocen específicamente las características propias del producto. Y con un equipo después definen cuál es la posición arancelaria que le corresponde. Los insumos importados, cómo se calcula, reintegros, throwback, importaciones temporarias. Estas son todas preguntas que son muy importantes hacerse cuando uno está definiendo su política de precios y también, ¿no? Los insumos y los elementos que podrían llegar a tener el producto y cómo podrían influenciar o impactar positivamente o negativamente los distintos regímenes que están a disposición y que están tipificados en nuestro código aduanero y normas complementarias. Bien, el derecho de exportación, ¿cómo se determina? ¿Quién lo absorbe? También es una gran pregunta. En algunos rubros o actividades, el derecho de exportación lo absorbe el exportador, no lo puede trasladar al consumidor, porque el precio, somos tomadores de precio, ese es el precio que está. Si mi producto con el derecho de exportación me queda por encima, no lo puedo trasladar al consumidor, lo tengo que absorber. Ahora, mi margen de utilidad me da para absorber la incidencia del derecho de exportación. Sí, no, son preguntas que yo me tengo que hacer y ver si las puedo responder, etcétera, ¿no? ¿Cómo inciden otros tributos? IVA, ganancias, ingresos brutos. Ustedes saben bien que hay ciertos impuestos que no están, tributos nacionales, que no están grabados, o sea que las exportaciones no generan incidencia tributaria, ¿no? O sea, yo que exporto, obviamente tengo una carga tributaria hacia atrás, ¿no? Por el efecto escalonado que tiene el IVA y también los ingresos brutos. Pero no exporto, hay un principio internacional de no exportación de tributos y que la tributación sea en el país de destino. Ese es el principio internacional de tributación en destino, con lo cual IVA y ingresos brutos y otras tasas municipales, la idea es que no se carguen al precio de exportación. Ahora, ¿alguno ha exportado? Le pregunto, cargándole el IVA o los ingresos brutos o el impuesto al cheque y tasas, etcétera. Yo sí, lo he hecho. Lo he hecho y en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no me devolvían impuestos. El producto me permitió trasladar esos efectos tributarios al precio y que el consumidor internacional me lo compre. Sí, listo. A ver, ¿está mal? Depende. Si no lo hago, pierdo. Si lo hago y el otro está satisfecho con el producto, no con los impuestos, porque eso no se lo digo, listo, yo vendo el producto. Si alguno piensa que es incorrecto lo que digo, levanta la mano y me dice, o me llama la atención. No tengo ningún problema, yo lo he hecho. Pero bueno, lo razonable es que no sea así. Lo razonable es que existan procedimientos de devolución tributaria, como los que existen, la resolución 2000, para lo que es la devolución del impuesto al IVA, el IVA, ¿sí? Los ingresos brutos no están grabados, las exportaciones con ingresos brutos. No obstante, cuando uno está haciendo transacciones de pago con sus proveedores internas, sí hay efectos, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la utilidad razonable? Bueno, después de calcular mi precio de exportación y conocer los precios internacionales, yo ahí ya tengo un dato, a cuánto podría llegar a vender el producto y cuál es el margen de utilidad, no es razonable, ese es el margen de utilidad que me queda. Bueno, hay que ver si es muy bajo, es inferior a los que yo puedo llegar a tener en el mercado interno, o está muy por encima. También una vez escuché, esto muchas veces lo escuché en conferencias, uno cuando exporta con utilidad, margen de utilidad mucho menores que los que venden en el mercado interno. No es así, no estoy de acuerdo para nada. Yo puedo vender al exterior y cargarle un 100% de utilidad. Si mi mercado objetivo, o sea, el consumidor o el intermediario, lo acepta y para él también es un precio razonable en el que él puede seguir aumentando, escalando en la cadena de distribución y vender su producto, y yo le cargué un 100% de margen de utilidad,
Es razonable. Ahora, el tema es que yo pueda hacerlo eso. Bien, dolarizo mis costos. Bueno, esto me pasó hasta hace muy poquito. Con las empresas, estas que yo digo familiares que tengo, me siento con uno de mis hermanos y me dice, mira, ya coticé al exterior, no te podía esperar, lo dolaricé. Sin preguntar. Bueno, listo, ahora déjamelo calcular. A ver si estás bien o mal. Y a veces ha estado mal y otras veces le quedó muy por encima. Y le digo, te fuiste por las nubes. Me parece que tenés que preguntar o hacer un poco mejor los cálculos porque no se dolariza, no es así tan lineal. Aunque muchos lo tienen como formato. Bueno, está bien, pero les digo que no siempre es lo mejor eso. Ventas a costos marginales ya lo dijimos. ¿Qué sucede con la inflación? Bueno, ahí tendremos que estar ajustando los precios cada X cantidad de tiempo. No podemos ajustar los precios en función del índice el IPS, sino que tenemos que ajustar los precios en función de cómo el mundo también ajusta los precios, cada 6 meses, una vez al año, y asumiendo que vamos a ir perdiendo en el correr del tiempo beneficios, ¿no? Pero por lo menos sostenemos la actividad que nos permite incluso sostener los costos fijos de estar en el mercado también y produciendo en nuestro mercado local también, ¿no? Bien. Ahora ya nos vamos a meter en los componentes, ¿no? O sea, una cosa es producir y vender en el mercado interno, ahora producir y exportar es totalmente, no digo diferente, pero tenemos que prestar atención a muchas otras condiciones o preceptos que hay que tener en cuenta. Por empezar, la parte administrativa tiene que ser separada, o sea, el mismo gerente administrativo, personal administrativo, tiene que tener una contabilidad diferenciada porque hay que sostener, hay que identificar la incidencia que generan ciertas ventas en el mercado externo con el mercado interno, con las ventas que yo realizo en el mercado interno. Por esto que yo les decía recién, si yo quiero vender a costos marginales, tengo que separar muy bien en mi contabilidad de costos cómo está estructurada, ¿no? la matriz insumo-producto y qué puedo trasladar al mercado interno con las ventas del mercado interno de los costos fijos y qué no puedo trasladar al mercado interno porque me hace inviable el precio al final a que yo vendo mi producto en el mercado interno, con lo cual tendré que trasladar algunos costos fijos en términos unitarios en mis ventas en el mercado internacional, ¿no? Esa proporción y ese análisis hay que hacerlo, ¿no? Ahí ya me metería más, yo no soy contador, pero es más un campo de la contabilidad de costos esa, trabajando obviamente con el área de los profesionales del comercio exterior. Después otra cuestión es muy importante todo lo que tiene que ver con el acceso al mercado. Sabemos muy bien que tenemos barreras arancelarias y barreras no arancelarias, también conocidas como pararancelarias, que son las más difíciles de identificar, ¿no? Y a veces que uno cree que porque solamente hay un arancel o no existe un arancel, ya está, tenemos la puerta abierta, y cuando queremos cruzar la línea para pasar al mercado, nos encontramos que nos dan un listado de condiciones que tenemos que cumplir y tenemos el contenedor en la terminal de carga, y todavía no podemos ingresar. Y todo eso implica costos, ¿no? Costos de almacenamientos, operativos, de estadía, incluso de que el producto puede quedar obsoleto, etcétera, ¿no? Y que se nos caiga incluso la venta, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener reunir las condiciones que determina y exige el mercado de destino. Entonces, en cuanto a packaging, embalaje, el formato del enchufe, etiquetado y cantidad, y incluso componentes mismos, ¿no? del producto que son elaborados y que tienen que estar certificados y autorizados en el mercado de destino, ¿no? Después tenemos que los fletes, seguros locales, servicios profesionales, también tenemos que cuantificar quiénes son los que van a asesorarnos, ¿no? Y qué incidencia tiene estos servicios profesionales sobre la unidad de producto, el total en el año, y cómo lo distribuyo por unidad de producto en los distintos mercados y distintos productos que yo voy a ir comercializando, ¿no? Aduana, toda la parte de carga tributaria, el margen neto, los costos fijos, como decía, mano de obra, marketing mix. Bueno, digamos, estos elementos son los que me hacen a mi precio de exportación, ¿no? Por el lado que ustedes tienen a su izquierda están todos los costos y gastos de producción, que son los de estar en el negocio, como yo siempre llamo, y que tomo a título de lo que en su libro muy bien describió nuestro querido Aldo Fratalocci,
que dice costos de estar en el negocio, costos de hacer en el negocio, es decir, costos fijos, costos variables. Y gastos de exportación son los que se activan desde el momento que yo recibo la orden de compra, ¿no? Y empiezo a generar todos los mecanismos para reunir las condiciones y poder exportar mi producto. Aquí, bueno, es un poco más a título ilustrativo, desde el costo de la mercadería en depósito, gastos de administración, envase, transporte, gastos de embalaje, etcétera, utilidad, hasta el precio FOB, artículo 735 del Código Aduanero. Bien, vamos a pasar un poquito, no sé si tienen alguna pregunta. Pueden Sí, hay una pregunta Sí. en el chat que dice: hola Alfredo, mi nombre es Milagros. Haciendo referencia a lo que estás hablando, me gustaría saber tu opinión de si como exportador con un nuevo cliente debemos afrontar los gastos en una primera instancia de envío de muestras, samples o a un importador del exterior. ¿Debemos tener en cuenta las intenciones de nuestro cliente en cuanto a compras futuras? No sé, Muy buena pregunta y la sufrí. Yo exportaba mucho a África, productos de decoración vacuno, ¿no? ¿Y qué me pasaba? Y en Taiwán también, en Italia también, en Irlanda también, en distintos lugares me hicieron eso, me hacían pedidos. Mis productos eran grandes, eran productos de decoración. ¿Y qué hicimos? Mini productos. Empezamos a fabricar el mismo producto en nuestro taller, que teníamos un taller en Altagracia y uno en Avellaneda, mini producto, o sea, un puff, mini puff, un almohadón, mini almohadón, con el mismo elemento interior y con el mismo elemento exterior. Entonces, de esa manera, no te vamos a mandar un puff que salía $300, o una alfombra 3D, que son espectaculares, que sale $500. Lo que te voy a mandar es una mini alfombra, con un retazo que me queda, te la diseño igual, y te lo mando bueno, obviamente, si tenés un torno a control numérico, no podés hacer un torno a control numérico. Claramente ahí lo que vas a tener que hacer es invitarlo a tu empresa, quizás incluso solventar ese gasto, por lo menos algún gasto de estadía, aéreo, lo que fuere, cuando ya hay una premonición de que el contrato se va a concretar, ¿no? Si no tengo ninguna certidumbre, no, nada. Te paso mi folleto, analizalo, no hay mucho, o sea, todo depende de la dimensión, el costo del producto. Las muestras también de dulces, dulce de leche, cremas, se hacen siempre en pequeñas cantidades, en muy pequeñas cantidades. Por eso se hacen envases especiales para muestras. E incluso, muchas veces ocurre, lo leí esto, no me pasó por suerte, que en África había organizaciones que hacían pedidos a nivel mundial y después los vendían. Eso lo escuché, no sé si será verdad o mentira, ¿no? Y bueno, más allá de que yo lo escuché justo cuando estaba en ese momento exportando, ¿no? Y lo que dije, listo, no voy a caer en esa. Entonces, en algunos casos yo incluso exportaba, o sea, mandaba como muestra y se lo cobraba. Y cuando me hacía un pedido, se lo descontaba del precio total, no ponía descuentos en la factura, directamente le hacía un descuento en el precio total, en el volumen total. Esa me parece que es una respuesta, no sé si te sirve. Bueno. sí, acá está Si hay respondiendo alguna que sí. pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a avanzar un poquito. Avanzamos. Bien, vamos a... Yo escucho. Si hay preguntas, hay preguntas. Vos Esta es la avanzá, que fórmula. ahora hay una pregunta, pero la hacemos después. Dale. Bueno, esta es la fórmula que tienen que trabajar ustedes. Yo siempre, cuando doy clases, tanto en grado como en maestría, primer día que empiezo a dar el tema la hago un poquito incluso más extensa. Y la pongo en el pizarrón. Me doy vuelta y es más o menos como la cara de ese hombre que antes de las preguntas, ¿no? Me miran, le digo, bueno chicos, tranquilos, estamos acá para aprender, no estamos acá para que den las cosas servidas. Todo esto que están viendo acá es el resultado de la interpretación de un conjunto de normas, ¿no? Todas son aplicaciones de normas. Y no es más que arriba en el numerador, como pueden ver ahí, es suma de componentes expresados en moneda, por eso ven el signo pesos, y siempre en el denominador, bueno, después ahí ven también porcentajes, porque están multiplicando, ya no hace falta que ya lo voy a explicar. Y en el denominador son siempre elementos que tenemos que considerar para calcular el precio de exportación, como reintegros, comisiones de agente de venta, gastos no imponibles, que son gastos que son posteriores
al momento imponible, es decir, el hecho imponible, que es la exportación definitiva. O sea, si yo le calculo un interés por financiamiento, está dentro de lo que son los ajustes a deducir, ¿no? O sea, yo lo puedo calcular dentro del FOB, pero los efectos de la aduana los va a deducir. Los derechos de exportación, en general, ahora cambiaron, pero en general son porcentajes, son ad valorem. Ad valorem quiere decir que están atados al precio de exportación, sobre el precio de exportación, ¿no? Es un porcentaje, un 5, un 10, un 12, lo que fuere, ¿no? Pero ahora el decreto 793 del año 2018, el 865, el 37 del 2019 y el 230 del 2020 modificaron sustancialmente, o en algunos elementos, del decreto 793, que fue el que retomó nuevamente los derechos de exportación en nuestro país. Y hace dos cálculos. Por un lado, hace el cálculo con un porcentaje, en ese caso era el 12%, después también se pasó al 9%, o un límite, y determina que hay un límite de 3 pesos por dólar, multiplicado el tipo de cambio por el valor imponible, y de esa manera, de los dos que va a calcular, o sea, el derecho de exportación por el límite, y el derecho de exportación adicional, que se le llama, que es por el porcentaje, el menor de esos dos es el que va a tributar el exportador, independientemente si ese producto tiene una alícuota ad valorem que surge de la propia posición arancelaria. Acá están un poquito, yo esto se los doy porque quiero que ustedes tengan las referencias de la normativa, después Laura se los va a compartir. Y a ver, vamos, antes de pasar a... Uy, ya estamos repasados. Bueno, mis conclusiones en cuanto al derecho de exportación se los doy después de pasar a mostrarles el Excel. Ahí ven el Excel, ¿no? Todavía no. Ah, no, tengo que salir. No, tengo que salir y volver a... De compartir, y ahora compartir el Excel. Bueno, ¿ven esto que está acá? Sé que es mucho, y no sé si voy a llegar a explicar todo en 20 minutos o 15 minutos, pero bueno, a ver, este es un Excel que yo tengo diseñado, armado, para calcular derechos de exportación, más que todo para explicar cómo calculo derechos de exportación. Yo tengo otro método, otro desarrollo propio, mío. Esto es más que todo para explicar. Acá tienen como un tablero de comandos, en el que yo todo esto lo puedo ir tocando. Fíjense acá. Vamos a poner el puntero. Así ustedes pueden ver. Ahí se ve, no anda el puntero. Sí, se ve un lapicito. Ah, sí, pero ahí está, con brillo. Acá está, ahí se ve el brillo, perfecto. Supónganse, tengo acá insumos, piezas, producción nacional, $15.000. Si yo lo elimino, ven cómo directamente se modificó esto que está acá. Bien, vamos para atrás. Y cada uno que yo toque de acá va a afectar el precio. Se pasó a 30.000. Antes era 34.000. Y así también, si yo le quito los derechos de exportación, fíjense, mi producto hoy tiene derecho de exportación del 9, o su límite, que es el límite de 3 pesos por dólar. 9 es la alícuota adicional del decreto 793, con modificatorias del decreto 37 del 19, y un 5% de ad valorem, que surge de la propia clasificación arancelaria del producto en la nomenclatura. Supongamos que el Estado nuestro, ojalá, diga, listo, vamos a quitar los derechos de exportación, vamos a hacer un país más normal, nos va muy bien con las políticas fiscales y tenemos superávit comercial, no hace falta más recaudar de ningún otro lugar, con lo cual dinamicemos las exportaciones, que es lo que todos esperamos. Vamos a sacar. Mi producto de estar 34.000 se me fue a 29.000. ¿Qué es esto? Competitividad. Esto es gané competitividad. Dicho de otra manera, 34.000, perdí competitividad. Es la otra cara de la misma moneda. Aplico derechos es pérdida de competitividad en nuestras exportaciones. Eso que lo entiendan todos. O sea, gobierno que grava las exportaciones, gobierno que perjudica las exportaciones. Si no les gusta, lean otro manual, el manual que cada uno escribe.
para confiar y creer que eso es la mejor decisión. Obviamente, ¿qué tiene el derecho de exportación? Yo un poco lo digo en mis conclusiones. Busca sanear algunas o conseguir algunas medidas que tienden de alguna manera a sopesar dificultades fiscales que tienen los estados, o por ejemplo, si yo estoy en el cuero, estoy exportando todo el cuero de la República Argentina, cuero sin curtir, porque China me lo compra y desabastezco el mercado, eso me va a generar un proceso inflacionario en el mercado interno y desabastecimiento del cuero, que voy a tener que salir a comprarle a Uruguay, ¿cómo se llama? Incluso a China mismo, ¿no? Al que le vendo, ya procesado, curtido, ¿no? Entonces el Estado ahí sí puede aplicar una política tributaria en con derechos de exportación al sector del cuero para que pierda competitividad y sostenga el mantenimiento. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, ustedes podrán ver que la mayor imposición tributaria o el mayor carga tributaria está en aquellos sectores que no le aportan, no le agregan valor al PBI, ¿no? Y que incluso son capital intensivos, ¿no? O sea, ni siquiera generan los beneficios de un derrame hacia la sociedad, que puede ser gran demandante de mano de obra, no, directamente son capital intensivos, e incluso a bajos costos exportan todo. Bueno, ahí sí aplicarle una política muy agresiva de derechos de exportación para decirle, genera un salto en la cadena de valor, producí zapatos, no sé, producí ya cuero curtido, o hace algo más con el cuero, hacer diseño, algo más. De hecho, yo, no porque me quiera dar el ejemplo nacional, nada que ver, ¿no? Nosotros empezamos exportando cueros y terminamos haciendo productos de decoración. ¿Por qué? Porque pagábamos altos derechos de exportación o teníamos un margen de utilidad menor, más que el derecho de exportación, un margen de utilidad menor porque era un precio dado a nivel internacional y teníamos que acomodarnos a ese precio. Ahora, con productos de decoración, uno tiene un mejor rendimiento en las exportaciones porque ya es un producto diferenciado. Ojalá esa fuese toda la política de los empresarios también, ¿no? De innovar y escalar en la cadena de valor, ¿no? Bien, entonces, aquí ustedes ven que tiene comisiones bancarias, comisiones de un agente de venta nuestro en el exterior, honorario o del exterior que nos ayuda a realizar la exportación en este caso, los gastos disponibles, como les decía, puede ser un financiamiento a 30 días, la utilidad de la operación es 10%, derecho de exportación del 5%, adicional 9%, impuesto a las ganancias 35% y el reintegro del 7%, a un tipo de cambio de 74 pesos por dólar. Bien, lo que vamos a hacer, haciendo mención a la fórmula que yo les había mostrado hoy, es en el numerador indicar todos los conceptos en unidades monetarias, como ven en esta parte, y en el denominador todos los elementos expresados en porcentaje. Después con la fórmula uno va a tener que trabajar con los signos, signo positivo, signo negativo, etcétera, con la fórmula. Bien, esto nos da un coeficiente, nos da un numerador, perdón, un coeficiente no, es claro, una división, ¿no? Con lo cual tenemos un numerador, un denominador y un valor. Uno puede decir, ¿es mi precio de exportación? Yo acá puse precio FOB a cotizar, es un ejemplo. Depende, yo tendré que analizar si este producto, el volumen total de este producto, o si es un solo producto, o la cantidad de productos, es el precio razonable al que se vende ese producto en ese mercado, la competencia, y si tolera mi cliente, mi potencial cliente, ese valor unitario o total del producto, ¿no? Eso, y ahí defino mi política de precios. Tendré que ir ajustándola en función de estas dimensiones que estamos mencionando. Ahora bien, cuando yo empiezo a trabajar dentro de lo que es ya la etapa de valoración, la fórmula esta, yo lo he conversado hasta hace unos días atrás, no sé si estará Martín aquí presente, porque me dijo que se centraba, que es mi despachante, a pesar de que yo trabajo en comercio exterior y doy clases, yo tengo mi despachante porque no soy despachante, tenemos que recurrir indefectiblemente a ellos, que son los que están sumamente actualizados y nos proporcionan asesoramiento
al día con todas las normativas que van surgiendo, que es imposible uno mismo poder conocerlas día a día, salvo que se ponga todo el día a leer el boletín oficial. Entonces, lo que yo voy a hacer, tengo que, sobre el precio FOB que obtengo, este dato, los 34.757, le voy a descontar los componentes que no forman el precio de exportación a los efectos de valoración, porque el gran secreto, entre comillas, ¿no?, para calcular el precio FOB es saber cuánto voy a pagar de derechos y cómo incide el derecho en el precio. A ver, si mi precio, supónganse, no tiene derecho de exportación, no hay nada que hay que preocuparse. Yo no voy a pagar, fíjense acá, total de derechos a pagar, 0. Listo, no tengo nada de qué preocuparme. Tengo sí un reintegro, que es 1.625, que es lo que está acá, 1.625. No sé si lo llegan a ver ahí. Ahora, si yo tengo un derecho de exportación, tengo que saber cómo incide ese derecho de exportación y cuál es la variable de ajuste si mi cliente, el precio, perdón, no tolera que yo incorpore adentro del precio el derecho de exportación. Y hasta cuándo yo puedo ir ajustando, decir, bueno, lo llevo a 32.000. Bueno, tendré que pagar esa diferencia de 2.000 de mi bolsillo. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tengo? Un 10%. ¿Y cuánto me implica 2.000 en el porcentaje de utilidad que yo obtengo? Ponele un 6. ¿Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo de exportar, poderme producir 6 meses para ganar un 6%, cuando esas mismas ventas que puedo llegar a realizar en otro mercado o en la Argentina me generan un 35%? Bueno, es decisión de cada dueño de empresa, de los accionistas, de la gerencia, ¿no? Es una pregunta a hacerse realmente, ¿no? Si el esfuerzo vale el porcentaje, la prestación que tiene uno en cuanto a margen de utilidad de hacer ese negocio. Ahora, como les decía, vamos a la aplicación específica del decreto 793 de 2018, que es bastante complicado. Bien, yo tengo que ajustar, o sea, lo que dice el derecho de exportación es que sobre el precio FOB que yo tengo, el dato del precio de exportación que yo calculo y que facturo, que le voy a dar al despachante de aduana para que haga el procedimiento de valoración, la carga en el sistema informático Malvina, y determine cuánto voy a pagar de derecho, cuánto voy a recibir de reintegros, me va a decir, bueno, ¿tiene insumos importados? Sí. ¿En régimen temporario? Sí. Bueno, eso hay que descontárselo. ¿Tiene conceptos que están por demás, más allá del lugar, que es el artículo 736 del Código Aduanero? Es decir, que son posteriores a la exportación, al último lugar donde cargo para su exportación. Ponele, sí, le digo, tiene intereses por pagos diferidos. Bueno, hay que descontárselos, que son estos 868. El valor que me da acá es la base por la cual calculo un coeficiente de aduana, que es el que está acá. Voy un poquito más arriba para que vean solamente. Este es el coeficiente de aduana, que es 1 sobre 1 más el derecho que surge ad valorem, más el derecho adicional que surge también por el decreto 793, que puede ser 12, 9, y el que aparezca por posición arancelaria. Bien, son datos que yo los puedo identificar fácilmente. Eso es importante para decirles. Bueno, con ese dato, yo lo que obtengo, cuando aplico ese coeficiente, lo que estoy haciendo es despojándolo de todo el componente tributario que tiene el precio FOB, porque mi precio FOB tiene por dentro ya calculado el derecho de exportación. Por eso hice la fórmula que estábamos viendo acá arriba. En esta fórmula ya tiene el precio FOB incorporado en este denominador, en este coeficiente. Entonces, para calcular nuevamente los derechos de exportación, tengo que llevarlo a lo que se conoce como valor imponible, aplico el 5% sobre este valor, vamos a agrandar un poquito, sin irnos muy lejos, acá, aplico el 5% sobre 27.095, aplico el 9%, que me da 2.400, y ahí tendría el total de derechos de exportación, pero, pregunta, a ver, acá me hace una pregunta. No, hay preguntas, no, pero hay preguntas, Bien. una que ya la contestaste igual, y Está si bien. querés, Sigo. sí, terminá y después te hago las que restan. Dale. Entonces, este es los dos derechos. Tengo el derecho ad valorem y el derecho por derecho adicional.
¿no? Bien. Ahora, lo que te dice el decreto 793 es que tenés que calcular dos derechos adicionales, o sea, el derecho adicional y el límite, que lo calculás $3 por el tipo de cambio, por el valor imponible. Bien, y te queda, entonces haces este valor por este valor, los 27.000, que es el valor imponible, por 1,12. Y el tipo de cambio. Y te queda este segundo valor. Entonces tenés, por un lado, acá ¿qué hicimos? Hicimos los 2.438, que es el derecho adicional, dividido el tipo, multiplicado, los 2.438 multiplicado el tipo de cambio me da $180.454. Pesos acá. 180.000 pesos. Y ahora, al hacer el límite, que lo multiplico 3 pesos por dólar, por el valor imponible, me da 88. ¿Qué dice la resolución? De los dos te vas a quedar con el menor. Vas a tributar el menor de los dos. Ahora, yo me puse hace tiempo, ¿no?, a analizar esto cuando salió la resolución y digo, esto es un disparate. A ver, en términos de tributación, está fenomenal. El exportador va a pagar menos, porque no va a pagar 2.000, sino que va a pagar, ustedes pueden ver acá, 1.000, que es un 40 y pico por ciento, claro, es un 40 y pico por ciento menos de lo que debería haber pagado del derecho adicional. Fíjense, casi estamos hablando de la mitad, es un poquito menos de la mitad, un 40 y pico por ciento. Con lo cual, miren esto, estos porcentajes que están acá no son inocentes, o fue que me equivoqué. Esto es el efecto que tiene el derecho de exportación. Fíjense, yo tenía un derecho de exportación del 5 sobre el precio FOB, que no es cierto, en realidad es sobre una base de derecho. El 5% se tradujo en un 3,9% sobre el precio FOB. El 9% adicional, que es de 2.438, pasa a ser, porque yo le hice ajustes, pasa a ser un 7% sobre el precio FOB. Pero fíjense, este 7%, acá me queda un 3,4%. Esto que yo les decía, es un 40 y pico por ciento menos del derecho adicional. Con lo cual, esto me lleva a la conclusión a mí, personal, me hago cargo de lo que digo, no Casipra, que yo tengo que rehacer de vuelta mi precio de exportación, porque me hacen perder competitividad. Si yo calculo el precio de exportación con el derecho adicional, como lo hice, que me da 34.757, y en realidad no es el derecho de exportación a pagar, no es 2.438, es 1.197 lo que voy a pagar de derechos. Entonces yo le estoy trasladando a mi cliente derechos que en realidad no son los que efectivamente voy a pagar. Con lo cual ahí uno puede empezar a trabajar con los descuentos. ¿Estamos? O agregándole a la fórmula, porque también esto es muy complicado en términos de fórmula, tampoco hay que ser un matemático perfecto, esto no es una tesis de doctoral o de maestría, uno tiene que hacer política de precios. Bueno, listo, le doy 34, le calculo un 5% y es el precio que me va a dar. El precio que vamos a cotizar, le descontamos un 5%, y uno va manejando esa variable. ¿Qué hice yo? Digo, bueno, mi verdadero valor, aplicando los 1.197 y no los 2.438, en realidad no tendrían que ser los 34.757, sino que los 33.516. Ese es mi verdadero valor a cotizar a mi cliente en el exterior. Pero como les decía, esto es que a mí la fórmula me dé bien por todos lados, ¿no? Es decir, trasladando lo que corresponde y no aplicando política de precios, que son dos cosas diferentes. No se confundan. Una cosa es calcular a través de este método y otra cosa es hacer política de precios. Usted tiene que hacer política de precios. Listo, ya tengo el dato. Yo sin información no puedo tomar decisiones. Es decir, no puedo establecer una política de precios. Ahora, yo ya sé que mi precio es 33.516. Listo, vamos a ver si ese precio, ahora sí ya sé que menos podría llegar a vender, pero bueno, voy a perder margen de utilidad, etcétera, etcétera. Más podría también cotizar, pero hay que ver si mi cliente o mi comprador directo tolera que le aumente el precio. Y ahí es cuando yo empiezo a definir las negociaciones con mi contraparte. Esto es, en resumen, es lo que yo les quería explicar, porque después puedo seguir explicando. No sé si tenemos tiempo, Laura.
En realidad nosotros 5 siempre, claro, pero tengo algunas No, preguntas. Te hago las- vamos a dejar para preguntas. Yo prefiero las preguntas que seguir explicándoles lo que es más de lo mismo lo que les iba a explicar. Bien, voy a ir de la última a la... Una sola cosa. Sí, Sí, quiero explicarles esto. Si me permiten, es dale. lo último. Sí, Quiero terminar sí. con mis conclusiones estas. Y acá puse, los contenidos y comentarios de esta presentación no representan necesariamente la posición institucional de CACIPRA. Buenísimo. Bueno, ¿por qué digo esto? Estas es conclusiones que yo he sacado, obviamente que he conversado con mucha gente y también de cosas que leo, ¿no? La conclusión es que el derecho adicional, y no puedo ver porque no me deja leer acá, me tapa justo el tablero, las opciones que me dan. El derecho adicional, y ahí no puedo leer el primer renglón. ¿Me lo podés leer, Laura? Acá, lo tengo acá. Pará, hay que compartir, hay que salir, tengo que salir. No lo leo yo tampoco, no lo Tampoco, veo. porque tengo que compartir el PowerPoint. A ver. Ahí está. No. Vamos al PowerPoint y termino acá. A ver. Ahí está. Entonces, como les quería decir, ¿no? Son un poco mis conclusiones para terminar esta charla por mi parte y ahora les dejo todo el tiempo a ustedes. El derecho adicional tuvo como objetivo dar una señal a los mercados internacionales que las políticas, las políticas implementadas por el gobierno anterior, ¿no? En su momento tendían a equilibrar el déficit fiscal a partir de incorporar una nueva fuente de ingresos producto de las mayores exportaciones que se esperaban como consecuencia de la devaluación del peso. Y esto como producto de la crisis financiera internacional, especulativa, en el contexto de negociación con el FMI. Es decir, cuando yo me pongo a analizar este decreto, digo, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que pretende este decreto? Que si uno analiza cómo la devaluación va socavando el efecto concreto del derecho de exportación, dice, esto a la larga tiende a ser prácticamente nulo, el efecto del derecho de exportación. A mi modo de ver, fue una señal que se le dio a los organismos internacionales para recibir el paquete en aquel entonces del FMI, y que la Argentina dé señales de que tiene la fortaleza de tomar decisiones, incluso en contra de algunos sectores. Y fíjense, si uno analiza los diarios, los medios, en aquel entonces, fueron muy pocos los sectores que se vieron contrarios a la decisión. Tuvimos una fuerte devaluación e inmediatamente se aplica el derecho de exportación y acompañaron esa medida. Por eso yo digo, en el corto plazo, la medida fue hacer al Estado de recursos para poder paliar la situación y la crisis financiera que teníamos en el 2018 y reunir las condiciones para recibir el salvataje. En el mediano plazo, el escenario de salvataje, blindaje financiero del FMI, con el que se esperaba un efecto positivo en la cama financiera. El derecho sería más una señal de búsqueda de recursos genuinos, los sectores exportadores estuvieron dispuestos a aceptar esta medida, etcétera, etcétera. Ya que prácticamente la mayoría de las exportaciones tributaba el derecho con el límite, o con el 4, y no el adicional. Y en el largo plazo, lo que yo observo, fíjense, la propia lógica de la fórmula del decreto 793, para calcular el derecho de exportación adicional, se iría disipando a medida que la moneda se devalúa. De un tipo de cambio oficial en septiembre del 2018 de 37,4, un año más tarde se pasó a 55,98. Esto lo miré ayer con el Banco Central. Y a mediados de marzo, antes de la cuarentena, se cotizaba a 63,04. Es decir, prácticamente una devaluación del 68,56%. Finalmente, y acá termino, los cambios en la normativa dan cuenta que se busca pasar de una fórmula que pierde su efecto concreto a un derecho adicional ad valorem. Y eso lo estamos viendo, que se está materializando en las nuevas normativas que surgieron en la 37 del 2019 de diciembre del año anterior y el decreto 230 de este año, que justamente pasa derechos, posiciones arancelarias o en el límite, que hacía jugar con el límite, directamente a un derecho ad valorem. Concluyo con esto entonces. Ahora sí les
voy a salir de acá si puedo verlos. Bien. Y hacemos un ida y vuelta. Bueno, justo había una pregunta que era sobre esto último que dijiste, y paso a unas preguntas más viejas. ¿Cómo se define el lote óptimo para usar en la fórmula y qué tratamiento reciben los gastos de comercialización, viajes, ferias, folletos? Bien, bueno, yo lo que suelo hacer ahí es proyecciones. O sea, no se puede hacer eso que bien nos mencionan, trasladándole todo ese costo, un viaje de negocios, de folleto, de desarrollar una estrategia de marketing y contratar a una persona para que nos ayude a hacer eso, sino que uno tiene que hacer una proyección y una ponderación. ¿Cuánto incide eso sobre el producto? Lo distribuyo por producto. Yo tengo que hacer una proyección que a lo mejor después no se concreta en el tiempo, o a lo mejor supera la expectativa que yo tenía, con lo cual ese coeficiente que yo calculé, ponerle de 0,3%, un 3% de los costos del área de marketing, o los gastos me genera a mí un 10% sobre el costo del producto por valor unitario. Después puede ocurrir que yo vendo muchas más unidades, entonces tendría que distribuirlo sobre más unidades, con lo cual mejor aún todavía. O sea, lo castigué al producto, sí, obviamente, lo castigué al producto por unidad, porque yo pensaba vender 10 unidades y de repente vendí 150. O sea, me generó un volumen enorme, con lo cual voy a tener que estar ajustando permanentemente. Eso se lo decía al principio. Yo no tomo una decisión y la dejo fija. Voy controlando en el modelo de negocio que yo voy haciendo controles y ajustando a medida que voy avanzando en mi plan de exportación. Bien. Y acá hay otra pregunta. ¿Puedes darnos tu opinión sobre estrategias de precios promocionales que impliquen una merma importante del margen de ganancia a los fines de lograr ingresar al mercado? Lo que pasa es que, bueno, yo te puedo mencionar lo que yo he hecho, ¿no? Y lo que conozco de algunos textos que he leído. Lo que no podés hacer, tenés que analizar todas las variables. Tenés que analizar tu competencia, tenés que analizar tu capacidad financiera también, para ver si lo haces con costos marginales, si haces descuentos promocionales. Por ejemplo, los lanzamientos de los vehículos. Normalmente ahora, hace poco yo estaba viendo con un vehículo, me decían, si compras ahora, te hacemos un descuento del 25%, pero es ahora. Bueno, lo que ya quieren hacer es cautivar una serie de cantidad de ventas, diciendo que en diciembre va a salir la comercialización en todas las publicidades. Bueno, ya venden 30.000 autos, están por encima de lo que pensaban vender si lo hicieran hoy, a lo mejor. Con ese 25 se aseguran ese stock, ingresarlo ya al mercado y garantizar las ventas. Después saben que circulando el auto por la calle, más la publicidad, se van a vender por sí solos, pero si no hay en la calle gente circulando, nadie lo conoce el producto. Acá pasa lo mismo. Vos tenés que saber hasta dónde absorbés disminuir tu utilidad, a sabiendas de que podés sostener el negocio también. Bien. No sé si... Sí, en general, bueno, había dos preguntas más, pero las respondiste durante la exposición, y como ya estamos sobre la hora, exacto, vamos a, bueno, agradecerte la participación. Sé que estuviste corriendo una hora antes de esto mucho, así que me imagino que hubo cierta presión y tensión, así que agradecerte mucho por eso, por hacer lo posible para estar. También agradecer a los... 3 minutos tarde. No hay problema. Agradecer también a los que llamé para el plan B, porque Rodrigo me dice no había plan B, pero no había plan B quizás a futuro, ¿no? Yo dije, bueno, esto me sirve para pensar, no sé, el próximo miércoles, si le pasa algo a algún orador, ¿qué hago, no? Bueno, eso, lo de hoy me sirvió un poco para eso, pero sí habíamos enseguida armado un equipazo para responder consultas más puntuales en referencia a los precios, si alguno, digamos, si las que estaban acá presentes tenían dudas puntuales y todo, así que ya teníamos el plan B rápidamente. Agradecerles a ellos que se habían... y bueno, y no sé si Rodrigo quiere cerrar. Todos acá están diciendo que tu Excel está buenísimo, que si lo vamos a mandar, con nosotros hablamos antes y habíamos dicho que lo íbamos a mandar para que cada uno después ponga sus números, y que hagan sus propias simulaciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bien. Sí. Así que, como les digo siempre, los lunes nosotros mandamos la presentación, el video grabado, y también vamos a mandar este Excel. Los invitamos al próximo miércoles, que ya tenemos el tema. Vamos a hablar sobre un programa del Ministerio de Producción que se llama Crédito Fiscal, que sirve para contratar expertos y también para capacitar para capacitarse a las pymes mismas en temas de comercio exterior, ¿no? Si bien no expresamente es solo para comercio exterior, sino para cualquier otras capacitaciones y para contratar a cualquier experto, no solamente de comercio exterior, nosotros obviamente vamos a hacer hincapié en que aprovechen la posibilidad de hacer esto. Estoy vendiendo el miércoles que viene, Rodrigo, es muy importante. Perdón, Bueno, perdón. No bueno, sabía que estaba desmuteado. Me está llamando acá, perdón. Lo dejo a Rodrigo para que cierre y muchas gracias por quedarte hasta el final.